Ya estoy. Venus, eres un gran compositor, lo digo yo porque creo que sé de música y eres un gran compositor. Eres abogado, eres escritor, eres poeta, estás medio loco, y tienes puntos de vista que siempre hacen interesantes una plática y una discusión, porque siempre te esfuerzas en buscar ángulos diferentes, como hoy lo demostraste en el programa, ¿no? Pues, pues fíjate que trato pues de interpretar las cosas lo mejor que puedo, con objetividad, y a veces mis opiniones son un poco diferentes a las de otras personas que pues también están polarizadas, ¿no? Y eso influye en la forma en que ven la realidad. Bueno, yo discreparía con que objetividad, porque la objetividad de uno es la subjetividad de otro. Sí, sí, por eso digo que trato de hacerlo con objetividad. Sé que que no es fácil, es más, puede que sea imposible, porque al final de cuentas la realidad pasa por el filtro que es la razón de uno, ¿no? Entonces desde ahí ya se vuelve a mi perspectiva. Tu razón, tus conocimientos, tus antecedentes, tus filias, tus fobias, porque somos un estuche de monería de los seres humanos, nuestras emociones que dominan generalmente más que nuestro raciocinio, aunque la gente no lo quiera aceptar. Bueno, y Luis Miguel Rodríguez Alemán es un joven abogado radicado en Jalapa, mi querido Venus, constitucionalista, y también tiene generalmente puntos muy interesantes, descubre cosas que de repente nadie ha descubierto, lo sube a las redes sociales y da tema de qué hablar. Yo no soy perfecto como ustedes, no soy abogado, lo siento mucho. No, Y en lo que se debe, en lo que se refiere a esta discusión que hay en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo veo puntos válidos en ambos lados de la contienda, vamos a decirlo así, y por eso no sé qué pensar y me genera actitudes encontradas y conflicto interior, porque si bien entiendo las razones que motivaron a una mayoría de los ministros a votar como lo hicieron y a entender sus explicaciones, más o menos a entenderlas, porque qué bárbaro, qué sesión la del Senado, ¿no? Estaban hablando, pero tenés que tener muchos estudios en derecho para entenderles. sí, Y, pero bueno, la cosa ya está, como tú dijiste hoy en el programa en la tarde, es cosa juzgada y ya la gente que está contenta, feliz, bien, la gente que no está, pues tiene el derecho al pataleo. sí. A ver, Luis Miguel, ¿tú cómo viste esta decisión? Porque yo me acuerdo que hicimos un programa con Bernardino Esparza, en donde tú estuviste de acuerdo con él en gran medida, de que era muy válida el proyecto que había presentado recomendando no aprobar esta cuestión del ministro Luis María Aguilar. La verdad es que a mí me pareció un poco sorpresiva la decisión de la Corte. Yo señalaba que ayer en mis redes sociales que no compartía el sentido de la mayoría en el Pleno, sin embargo coincido en la apreciación de muchas personas, incluido tú, que el no compartir la decisión de la mayoría no implica descalificar en este caso al órgano constitucional, ¿no? O sea, aunque no comparto la decisión, considero que al final es una institución del Estado mexicano y quienes defendemos o presumimos defender la democracia, mal haríamos en empezar a atacar a la Corte, ¿no? Yo, en lo personal... A ver, síguele, perdón. Síguele. Yo en lo personal difiero de muchos de los criterios que señalaron los ministros que estuvieron a favor de la constitucionalidad. Yo creo que no hubo ni siquiera consenso en ellos. Uno puede analizar las posturas de Saldívar, las posturas de Ríos Fajar, de Yasmín Esquivel, y entre ellas no hay concordancia. Saldívar se fue por un lado, Esquivel por otro lado, Ríos Fajar por otro lado. Entonces, la verdad es que... Pero eso es común en un tribunal de esta índole. Claro, claro. Hasta un tribunal, desde un tribunal ya de circuito, que son tres, tú ves que a veces los tres no se ponen de acuerdo, aunque puede estar de acuerdo con la decisión final, sus argumentos pueden ser muy diferentes. A mí me llama la atención porque platicábamos la semana pasada precisamente aquí contigo que el proyecto del ministro Aguilar se sustentaba en 5 puntos. O sea, él determinaba que la materia de la consulta era inconstitucional, no solamente por un punto, eran 5 puntos los que él analizaba, ¿no? Y los desarrollaba. Y entonces,
si bien es cierto que, por ejemplo, Saldívar ataca uno de esos puntos, y de hecho la postura de Saldívar me parece correcta, en el sentido de que él señala que no es vinculante para el Poder Judicial ni para la Fiscalía. De hecho, la propia Constitución señala que solamente es vinculante para la legislatura y para el Poder Ejecutivo. Es válido el argumento de Saldívar, no ataca a los otros 4, ¿no? Y los otros ministros que van por replantear la pregunta no atacan los otros 4 puntos. Entonces, sí es cierto que al final se impone la mayoría de los criterios por determinar constitucional la materia de la consulta. Yo me atrevería a destacar la intención de la Corte por maximizar el derecho de poder tener ese derecho humano a la participación política por medio de la consulta, porque de hecho varios ministros señalan eso, que el tribunal no tiene que ser un obstáculo para maximizar ese derecho. Sin embargo, yo creo que entra en conflicto con otros derechos que deben de ser más importantes para el Estado. ¿Como cuáles, Luis? Mira, yo fundamentalmente, lo platicábamos aquí la semana pasada, yo no me voy a ir por el lado de la presunción de inocencia de los expresidentes, porque finalmente, aunque es su derecho y todo, creo que esa es la parte que le causa más conflicto a la gente, ¿no? Porque si es que estás defendiendo a los expresidentes, yo estoy a favor de que se les juzgue, que se les investigue conforme a derecho. Yo no me voy a ir por ese lado. Dentro del proyecto del ministro Aguilar, hay un punto que dice que la consulta generaba una restricción en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y ofendidos, ¿no? Y de hecho el ministro Lainez lo retoma y dice que de alguna u otra manera retrasar el inicio de las investigaciones hasta el resultado de la consulta implica que esas personas que son víctimas del Estado tendrán que esperar hasta el resultado de la consulta para que se inicie la investigación, se haga el proceso correspondiente, se integre la carpeta, se someta a juicio. Están esperando, está en suspenso la justicia. Entonces, claro, para mí entra en conflicto con el principio de acceso a la justicia de las víctimas de ofendidos, ¿no? A ver, mi querido Venus, ya quieres entrar. Sí, ya quiero entrar. Miren, yo pienso que aquí hay una confusión, y hay una confusión que la tuvieron, desde mi punto de vista, y lo digo pues con humildad y con respeto. No es necesaria tenerla, es tu opinión y punto. Fue una falla de los ministros que apoyaban al proyecto de Luis María Aguilar. Pensar o sostener que dependiendo del resultado de la consulta se iba a proceder o no a las investigaciones y a la justicia, y que hasta ese momento, estamos hablando de casi un año, las posibles víctimas pudieran tener satisfacción o empezar a tener satisfacción. Yo, como lo veo y como lo entiendo, es que son dos cosas diferentes. Por un lado, tenemos esta consulta que corre en paralelo, que no se opone y que no se cruza con posibles investigaciones que realice la Fiscalía. Si la Fiscalía hoy en día, si mañana, o a lo mejor ya empezó y tiene pruebas y está iniciando investigaciones, y lo puede hacer hoy o mañana, eso va en un track paralelo a la consulta. Si me lo permiten, voy a decir que la consulta es más como una, no quiero usar la palabra, es más como un show, pero ahí va. Bueno, es un show, no es como un show, es un show. Y la investigación va paralelo. En ningún momento depende del resultado de la consulta si va a entrar en acción la Fiscalía o no. Por eso la ley se refiere a que será vinculante para el Poder Legislativo y el Legislativo, pero sabemos que la Fiscalía es autónoma. O sea, no pertenece a ninguno de estos dos poderes. O sea, la Fiscalía puede mañana empezar sus investigaciones. Bueno, la Fiscalía debería demostrar su autonomía, que hasta el momento ha lucido por su ausencia esa demostración. Ahora, perdón, Eduardo, nada más déjame terminar. Porque el argumento que he escuchado, que dicen que la justicia no se consulta o la justicia no se somete a consulta. Aquí no se está sometiendo a consulta si se debe hacer o no justicia, o si debe actuar o no la Fiscalía. La Fiscalía actuará independientemente y autónomamente, como es su función. Entonces, al ver estos dos tracks corriendo en paralelo, que nunca se cruzan o que no deberían de cruzarse, yo no veo el problema. Sí, Eduardo. A ver, a fin de cuentas, como quedó el asunto, porque lo que tenía muy
entusiasmado a los defensores de del proyecto de Aguilar era de que no se podía, por medio de esta consulta, no se debía, ¿cómo te diré?, relegar las funciones de la Fiscalía. No se debía dudar de la presunción de inocencia de la gente. A ver, la pregunta que planteaba López Obrador, para la gente que no se acuerda, la voy a leer. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? O sea, la pregunta traía dedicatoria. Sí, sí. Era una pregunta que ya presuponía la culpabilidad de estos 5 fulanos, que yo creo que son más culpables que el pecado, pero la presunción dice que se tiene que demostrar, y estoy de acuerdo con eso. La pregunta como quedó: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, para mí esta nueva pregunta, pues alude a toda la gente que en algún momento participó en los gobiernos anteriores, sin importar su nivel. Podría ser desde el que abría la puerta de Palacio Nacional hasta el presidente de la República. Número 1. Después, no están hablando de investigar, están hablando de, y yo no sé si es un término legal, esclarecimiento de decisiones políticas. Ojo, no están hablando de crímenes, están hablando de decisiones políticas. Las decisiones políticas, a fin de cuentas, pues todos los actores las toman. Esas decisiones políticas, y no soy abogado, pueden ocasionar o pueden servir para cometer delitos. O sea, como cuando Echeverría decide que Cancún va a ser el próximo polo de desarrollo turístico y el señor había comprado un bolón de terrenos, ¿no?, en Cancún, de la casualidad. O cuando Miguel Alemán dice Acapulco, claro, pues era de él Acapulco. Bueno, decisiones políticas económicas que sirvieron de un pretexto para un enriquecimiento inexplicable. Tales por ahí viene, ¿no? Pero la pregunta es tan ambigua que ¿cómo la quieres tomar? No lo sé, yo no soy abogado. Pero número 1, no lleva dedicatoria o lleva una dedicatoria a todos. Y esclarecimiento de decisiones políticas, no hablan de crímenes, no hablan de delitos, no hablan de violaciones a la ley, no hablan de violaciones a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Decisiones políticas. Sí, Venus. Sí, en efecto. Con esta pregunta, además la Suprema Corte, pues, en la ley reglamentaria, pues, tiene la facultad para modificar la pregunta. No solamente para calificar si es constitucional o no, sino en su caso modificarla. Y lo hizo. Y lo hizo de tal manera que quedaron a salvo los derechos humanos y las garantías de estos derechos que supuestamente se estaban atropellando a los expresidentes. Me refiero a 2 de los que se hablaba, ¿no? La presunción de inocencia y el debido proceso, y que es toda una especie de linchamiento. Y al contener la primera pregunta, la palabra presuntos delitos, pues presunto quiere decir que se supone que fue. Entonces ahí sí tenía una carga emocional, una carga de señalamiento, y la pregunta así jamás iba a ser pasada por la Corte. Por eso en algunos de los programas, Eduardo, de tus programas, habíamos dicho que muy probablemente si pasaba si se declaraba constitucional la consulta, le iban a cambiar la pregunta. Entonces, con esta formulación que sí es vaga, pero, vaguísima, pero a mi juicio es vaga, pero yo no la descalificaré. Bueno, además, aunque la descalificaré, es la que es la pregunta que quedó, ya no la puedo yo descalificar ni nada. A mí no me parece tan mala la pregunta, es muy abierta, y como tú dices, incluye a cualquier gobierno, a cualquier actor, de cualquier tamaño, de cualquier nivel, y como no tiene un espacio temporal, dice en los años pasados, incluso puede entenderse
para la propia administración No puede entenderse. actual, se entiende para la misma porque administración. lo que dice la pregunta, y otra vez la voy a hacer porque hay os, así se llama este compañero, hay os, a ese era ya sabes, es medio alburero. Y dice, ¿y por qué los pasados y los actuales? Bueno, a ver, hay os. La pregunta es tomadas en los años pasados. La consulta se va a realizar en agosto de 2021. Los años pasados son de agosto 2021 para atrás. Claro, o sea, incluye también a la gente de la 4T. Y esto además no solamente incluye a actores políticos federales. Esto puede incluir actores políticos estatales, municipales y marcianos, porque están todos incluidos. A ver, Luis Miguel, te veo muy callado. Mira, yo quería hacer un comentario con relación a la pregunta. Efectivamente, como señalaba Venus, es facultad de la Suprema Corte realizar modificaciones a la pregunta. Es una facultad que le confiere puntualmente el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular. Sin embargo, dice que la pregunta que se replantee tiene que hacerse, más bien, tiene que revisar primero que la pregunta no sea tendenciosa, que no contenga juicios de valor, que esté planteada en un lenguaje neutro, que sea sencilla y comprensible. Esta nueva pregunta no es sencilla y comprensible, no genera una certeza a quien es consultado de qué es lo que le están preguntando, ¿no? Aquí la estamos analizando y estamos tratando de hacer un estudio sobre la misma, pero yo creo que la pregunta la plantearon en cierta medida que deja de ser sencilla y comprensible, ¿no? La primera efectivamente tenía una carga emocional y podía prestarse a un que si fuera calificada inconstitucional, como señalaba correctamente aquí mi colega, pero la nueva a mí me deja como mucha ambigüedad, lo acabamos de decir, es una pregunta que está como muy ambigua. Y otra cosa, la ley señala que puede realizar modificaciones a la pregunta, pero aquí la replantearon por completo. De la pregunta original se sostienen 3 o 4 palabras. Hay un replanteamiento totalmente de la pregunta, ¿no? Entonces, para mí la Suprema Corte fue más allá de lo que la ley les confiere. Entiendo que fue una manera de darle cauce legal a maximizar el derecho de participación política de los ciudadanos, lo cual, insisto, me parece muy válido y muy noble. Me sorprende, por ejemplo, en el sentido de que el propio Saldívar en 2014, disculpe, se estaba pasando por aquí un carro haciendo escándalo. El propio Saldívar en 2014, en las otras consultas que se someten a decisión de la Corte, el tema de salarios mínimos, el tema de los plurinominales, el tema de la reforma energética, vota en todas esas consultas por la inconstitucionalidad, ¿no? Y en ese momento no estaba por optar por la maximización del derecho de participación política, o sea, cambia por completo su criterio, ¿no? Sí. Pues sí. Capaz de que cambió de opinión, es humano tener una opinión hoy y mañana tener otra, digo. Claro, además no es pecado cambiar de opinión. Sí, claro, además no hay un impedimento legal para que cambie de opinión. Sí se nos antoja raro. A ver, una pregunta, te voy a interrumpir. Lo que acaba de decir Luis Miguel es muy importante. Casi lo que está diciendo Luis Miguel es que la Suprema Corte como que adoptó una posición de legislador al no cumplir al pie de la letra, de acuerdo a él, una corrección de la pregunta, sino creo que lo único que quedó de las dos preguntas, ¿estás de acuerdo en que los demás lo cambiaron? Sí, a ver, ¿será que se abrogó a Venus? Yo no lo veo así, Eduardo, no, a ver, aunque el artículo 26 de esta ley a la que nos estamos refiriendo le da la facultad a la Suprema Corte para modificar, no dice o no establece, y además no establece hasta dónde llega su poder de modificación o poder modificatorio. Entonces, no vamos nosotros a limitar a la Corte con una interpretación que ni siquiera ellos han hecho. Yo pienso que cuando dices modificar, pues modificar es una palabra muy amplia, y aquí, ¿cuál es el espíritu? Investigar la corrupción del pasado. Me parece que ese espíritu de la primera pregunta se mantiene en el espíritu de la segunda pregunta. Entonces yo tampoco le veo problema desde
punto de vista, Luis Miguel. Eduardo. Ahora, lo que yo veo mucho en algunos comentarios de que estoy leyendo es que mucha gente que, igual que yo, no tiene la menor idea de lo que, del fondo y de todas las peripecias legales y de todos los argumentos legales y constitucionales que dieron los ministros, opinan, pero con una tranquilidad increíble, ¿no? Y hasta aquí quieren traer la bronca, que seguramente también traen en su casa, o yo no sé dónde, pero a mí más que nada lo que me preocupa es que estamos actuando como niños rijosos de la primaria. Me mentaste la madre, pues la tuya y la tuya y la tuya, y acabamos dándonos de trompadas. Creo que aquí tiene que privar la sensatez. Nos estamos peleando muy a lo estúpido los mexicanos, la verdad. Sí, sí. Muy a lo Además, imbécil. Y además... Sí. A ver, Eduardo, yo creo que coincidimos, por lo menos en los programas que me ha tocado estar contigo platicando de este tema, creo que coincidimos todos en que nadie está en contra de que se investigue a los políticos del pasado. Nadie, ¿no? Ni los que estábamos a favor del proyecto del ministro Aguilar y obviamente ni los que estaban en contra. Creo que todos coincidimos en que si hay delitos que perseguir, porque los hay, si hay delitos que sancionar y si es necesario que pisen la cárcel, lo tienen que hacer. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual, en otros países ya hay políticos de alto nivel, hasta presidentes presos por el tema de Odebrecht, ¿no? México, no, y en México la impunidad ha sido la norma durante siglos. A ver, no voy a identificar la persona que mandó esta pregunta, porque no la quiero quemar al aire. ¿Cómo queda el fuero de los actores políticos en funciones? Pueden ser investigados ahora. Y no menciono tu nombre, querida asistente a este programa, porque ya desde hace muchos meses se aprobó una reforma constitucional que amplió los delitos por los que pueden ser investigados no solamente el presidente, sino todos los funcionarios públicos. Es a lo que voy. La gente, tristemente, la gente no está informada de lo que pasa en este país. También lo entiendo, están hasta la madre de los políticos, están hasta la madre de la política, están hasta la madre de los órganos legislativos, de la Suprema Corte y del gobierno federal por el lado ejecutivo, porque han fallado todos. Entonces la gente se desinteresa y se desinforma, y cuando se informa es a través de las redes sociales, que de benditas no tienen nada, excepto las que hablan de arte y de música, etcétera, etcétera, porque las que hablan de política y de salud están infectadas de estupidez. Entonces, Carmen, ya no doy tu apellido, hay que estudiar, por amor de Dios, hay que informarnos. En este programa, qué bueno que lo escuchen y se informe de muchas cosas, pero no dependen solamente de un programa o de 10 programas, hay que hacer la tarea. Ser ciudadano es estar informado, ser ciudadano es un esfuerzo. Sí, es un derecho y a toda madre, pero hay que esforzarse en ser un buen ciudadano. Dicho eso, ¿qué más podemos añadir a esta plática? Bueno, lo que yo estaba diciendo hace un momento, lo estamos peleando, pero además por una cosa que está prevista en la Constitución y que se realizó conforme a la Constitución y que mostró que el mecanismo constitucional funciona. No nos estamos peleando porque hubiera ocurrido algo fuera. Pero ¿cómo convence a la gente si antes de eso hubo muchos periodistas que fueron muy favorecidos por los gobiernos anteriores, que hoy son los primeros que están diciendo, no, que esto, que aquello y que esto, ya no hay Suprema Corte, esta ya es una dictadura, se acabó el otro poder, bla, 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 bla. Sí, mira, ¿cómo es la cosa? Enrique Quintana no es mi amigo, pero es un periodista que yo respeto mucho. Es un periodista sensato, analítico, no, digo, está bien informado y escribe muy bien además. Sí. Enrique Quintana adoptó una posición similar a la tuya, mi querido Venus. Sí, leí su artículo. Hoy lo crucificaban, que cuánto le dieron, que es un chayotero. Digo, eso demuestra hasta qué punto está polarizado. Si tú apoyas, a ver, si por ejemplo Luis Miguel apoya a los ministros que quedaron la minoría, está contra la 4T. O no quiero que se juzgue a los expresidentes, por ahí me llegaron a poner, ¿no? Y si estás a favor, eres chairo, no, pues ya me rindo, mejor te quedas callado y no hablas. Sí, y es una pena, pero fíjate, Luis Miguel Eduardo, a ver, la posibilidad de
hacer consultas populares está en la Constitución. O sea, es algo que está previsto que pueda suceder. El procedimiento viene parte de la Constitución y también en la propia ley de la materia. Todo eso se cumplió. La Suprema Corte de Justicia tiene la potestad para calificar la constitucionalidad de la pregunta y en su caso para replantearla o modificarla. Y López Obrador ya no la puede cambiar, como algunos están por ahí diciendo. No puede cambiarla el presidente. Con esa se queda. Entonces, en la Suprema Corte hay 11 ministros para evitar los empates. En este caso, no es una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad donde se requieren 8 votos de los 11, sino es más, ni siquiera es un asunto jurisdiccional porque no están juzgando nada, simplemente están dando trámite a un proceso constitucional que es la consulta popular. Y se requiere la mayoría. Y en este caso fueron 6 los ministros que votaron por la constitucionalidad de la pregunta y 5 los que no. Y se acabó. O sea, nada más que decir, eso fue todo. Había argumentos, yo los escuché con mucha atención, algunos de ellos los profundicé. Había argumentos para sostener la constitucionalidad y había argumentos para no sostenerla. Y yo creo que no podríamos descalificar ni unos ni otros, porque en parte tienen razón los dos. Pero se impuso aquí el mecanismo de la mayoría, porque así está previsto y porque no podría ser de otra forma. Ni modo que se pusieran los guantes de los ministros pues para que, a ver, aquí mis chicharrones fueran. No. Entonces funcionó el esquema constitucional y funcionó bien. Ahora, a mí lo que me parece muy, muy interesante es que como quedó la pregunta, desde mi punto de vista, el presidente debería ser el primer inconforme, ¿no? Claro que no puede hacer ya absolutamente nada, y eso es lo bonito de esta y aunque lo diga, no puede, que la gente le quede claro, aunque lo diga, no puede. Exacto, como dice Enrique Quintana en su artículo, el cual me pareció muy buen artículo, si vamos a suponer que la Corte hubiera declarado inconstitucional la pregunta, bueno, el presidente ya estaría en una confrontación y eso le rendiría todavía más frutos, esa confrontación. Prácticamente hubiera sido lo mejor que le podría haber pasado. Si de eso vive, ese es su punto fuerte, la confrontación. Él es un luchador, es un boxeador rudo y es muy bueno haciéndolo. Entonces hubiera tenido, imagínate, de aquí, primero a las elecciones de junio y luego a la consulta en agosto del siguiente año, sacándole jugo a esta confrontación todos los días. Ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su consulta se declaró ya se le ocurrirá otra cosa, por favor. Se le ocurrirá otra cosa, pero... No subestimes al presidente. Se le va a ocurrir otra cosa. Los populistas siempre se les ocurre algo. Pero mañana por este canal... los músicos que no componen para mariachi como tú. Que vas a decir, es que Venus Rey, músicos como Venus Rey, fifis, escribiendo para instrumentos extranjeros que trajeron los españoles, que no nos han pedido perdón, y la arma, digo, es genial esto. Pues entonces, digamos que este cartucho del presidente, que pudo haber sido muy bueno y que pudo haber sido una dinamita pura, ya se le quemó y ya no va a poder usar. Imagínate si el presidente le dice que no a la Suprema Corte, él probablemente hubiera hecho su propia consulta y hubiera hecho una gran paramaya. Ahora ya no puede ni siquiera hacer eso. Imagínate que dijera, no, pues voy a hacer mi propia consulta. Ya es, como tú dices, puede inventarse otras cosas, puede agarrar otros temas, pero este tema ya se le quemó. Creo que lo platicamos mucho. Lo platicamos el otro día, quiero, Luis Miguel, cuando sí. yo creo, tú recuerdas mi memoria, cuando yo dije que el presidente ganaba de cualquier manera. Si el presidente le decían que sí, ganó. Si le decían que no, ganaba más, porque puede decir, vean, la Suprema Corte está en contra de la Cuarta Transformación, bla, 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 bla. Le quitaron eso los ministros, Totalmente. Ese argumento. Y recordemos que al principio... Yo considero, y retomando el punto con el que comenzábamos la plática, ¿no? Yo considero, porque fue un argumento que creo que señaló la ministra Esquivel, que hacía una equiparación a la consulta con el tema de la consulta consultiva que existe en otros países y puntualmente señalaba la que existe en España, ¿no?
y ella decía que la consulta consultiva servía para poder conocer la inquietud del pueblo y yo retomo lo que decía mi colega Venus, decía, bueno, es que pueden correr en paralelo las investigaciones de la Fiscalía con consultar a la gente. Pero entonces yo me pregunto cuál sería el objeto de la consulta. Conocer la inquietud de la gente, aquí lo manifestamos, creo que todos estamos a favor, de que se investigue. Me parece innecesario consultar a la gente para un tema que creo que coincidimos todos, ¿no? No creo, debe haber sus excepciones, pero no creo que haya mexicano que no quiera que se haga justicia y que se haga pagar a los responsables del quebranto. Sí, hay muchos mexicanos que fueron cómplices de ellos, por favor. Ahora, no exageres. Yo no comparto tampoco, por ejemplo, quienes se van al otro extremo, que dicen, bueno, es que entonces, ¿quién va a pagar esos 8,000 millones de pesos? Bueno, si las investigaciones se van a hacer, tomando en cuenta que este nuevo sistema de justicia penal que rige en el país privilegia la reparación del daño, pues esa consulta se va a pagar con lo que tengan que reintegrar quienes ocasionaron el quebranto financiero, ¿no? O sea, eso no me alarma, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? Pues bueno, es que no es tan fácil, Luis Miguel, no es tan fácil. A ver, los presidentes tomaron la mayor parte de sus decisiones con la autorización del Congreso de la Unión. Entonces, ¿qué piensa meter centenas? Vamos a investigar a centenas. Yo que los investiguen. Lo que pasa es que no va a haber recursos para hacer esas investigaciones. Te tienes que ir a las cabezas. Bien, pero los presidentes no gobiernan solos, no cometen sus pillerías solos. ¿Y cuántos delitos? El Congreso no decide ni autoriza cosa sola. O sea, el sistema político mexicano y la corrupción son parte de una arquitectura que se construyó, de un edificio corrupto que se construyó donde hasta las leyes promovían eso, porque los delitos de los funcionarios realmente eran nada graves, pero cuidado que tú no pagaras tus impuestos a tiempo porque palo, ¿no? Entonces, así funciona el sistema, y hay que decirlo, se están cambiando esas leyes, y qué bueno. Sí, yo lo que he visto, mira, se puede criticar a la actual administración de muchas cosas, la cuestión política, el manejo de la pandemia, la falta de empleos, no sé, hay muchos puntos, la seguridad, bueno. La pandemia. Pero sí, es mi opinión, yo sí veo que esta administración, aun cuando tenga o pudiera tener sus propios corruptos, sí está haciendo está poniendo especial interés en desmantelar o en luchar contra la corrupción. Que lo vaya a lograr, eso es otra cosa. Pero yo sí veo esa voluntad. Pero nunca se va a acabar la corrupción, seamos claros, nunca se va a acabar. Sí, la idea es que disminuya. Exacto. A niveles que no sean tan dañinos para el país. Todos los países tienen corrupción, pero unos lo han controlado muy bien y este está descontrolado. Sí, y la verdad es dolorosa, pero es la verdad. Había un acuerdo implícito y tácito según el cual el gobierno saliente, el presidente y los secretarios, pero especialmente el presidente, sabía que era intocable y que el gobierno entrante, aunque no fuera de su partido, como fue PRI-PAN, no lo perseguiría. Eso era una perversión y eso nos provocó grandes males. A veces la gente se enoja cuando dice López Obrador que el neoliberalismo, que esto, porque ya hasta lo agarra como retahíla y con las mismas palabras, y sí puede que llegue a cansar, pero es verdad. Fue funesto el neoliberalismo como se aplicó en México, fue funesto. Es verdad que los gobiernos, y no me voy a ir a todos desde Lázaro Cárdenas hasta acá, me voy a ir a los que se refiere el presidente López Obrador con neoliberalismo, es decir, desde el 88 Salinas hasta el 18 Peña. La verdad es que hicieron un muy mal papel. La corrupción fue una cosa terrible. Pues, pero también lo hizo muy mal Miguel de la Madrid. Sí. Ya antes de Miguel de la Madrid lo hizo muy mal por Portillo, ya antes de Echeverría, sí. Ya antes de Echeverría, Díaz Ordaz, ya antes de Díaz Ordaz, López Mateos, ya antes de López Mateos, Ruiz Cortines, ya antes de Ruiz Cortines, Alemán. ¿Quieres que me siga? No, es que no acabas. Y eso... Este país estuvo en manos de unos cleptócratas. Exacto. Fue una cleptocracia. Sí, fue una cleptocracia. Y la verdad es que todo eso se tradujo en que la gente se hartó. Se hartó. Y fíjate, hay una cosa que me parece muy interesante. Cuando algunos periodistas, algunos escritores, algunos intelectuales defienden a los presidentes o defienden la supuesta legalidad, pero están defendiendo a los presidentes,
Yo pienso que a la gente que estuvo harta de este panorama horrendo que tuvimos durante tantos años, es como si les escupieras en la cara. Claro, claro que sí. Y, Ahora, no y hay yo, que olvidar que el gran compromiso de López Obrador, y siento que se va a quedar corto, es demostrar en hechos lo que ha prometido. Porque si a la hora de la hora no hay un buen combate, y la gente se da cuenta cuando hay corrupción o no, te das cuenta, se están mordiendo, se están pidiendo una lana en una ventanilla, te das cuenta. Si no hay un descenso, pues Morena va a resultar haber sido lo mismo que los demás. Y ahí sí, que nos agarremos confesados, porque todos van a llegar los de frena y nos van a, y como también son populistas y demagogos, van a convencer a la gente, esto sí, esto sí. Sí, no, Y sí, no, es por que... favor. A ver, Luis, vas. y Eduardo, mira, lo que platicábamos en el programa pasado, muchos delitos que señalaba en su exposición de motivos el presidente, o muchas de las faltas que señala, ya están prescritos, de conformidad con las leyes que rigen, ya están prescritos. No El es para propio hacer ministro nada. Aguilar señalaba cuáles son aquellos que no prescriben, por ejemplo, cuando se acusan aquellos de desaparición forzada o aquellos delitos que atentan directamente contra la humanidad. Esos A menos delitos, que el presidente tenga algunos delitos de desaparición forzada, homicidio, etcétera, etcétera, desde Carlos Salinas para acá, bueno, y entonces no entonces, prescribe, pero el, está en chino que se los descubran. No puede ni descubrir qué pasó en Ayotzinapa, imagínate. Entonces, yo lo que destaco aquí, por ejemplo, a mí la participación del ministro Lainez me pareció muy acertada, porque él señalaba, yo entiendo que es un tema que levanta mucha polémica, y aquí mismo en el programa de hoy, pues hay polémica, y es una polémica sana, ¿no? Porque la discusión que hubo ayer en la Suprema Corte no fue ni a gritos ni a mentadas, ¿no? Fue con argumentos jurídicos, y lo que hemos estado aquí platicando entre los tres tampoco es una discusión de ese tipo, ¿no? Hemos tratado de exponer nuestros argumentos jurídicos. Pero yo coincido con el ministro Lainez cuando señalaba que los jueces constitucionales no pueden no pueden estar al servicio de las mayorías, ¿no? Los jueces constitucionales tienen la obligación de garantizar que la Constitución y los derechos humanos se garanticen aún en contra de las mayorías. Y esa parte le generaba mucho conflicto. Por ejemplo, lo platicaba yo con unos amigos que estaban a favor de la constitucionalidad de la consulta y que me decían, es que es el pueblo soberano el que decide. Claro, claro, pero hay que recordar que ni el pueblo soberano, ni la soberanía que recae en el pueblo, puede modificar los derechos humanos, ni restringirlos, ni hacerlos nugatorios, ¿no? Lo platicábamos aquí también, el propio proyecto del ministro Aguilar señalaba una frase de Ronald Dworkin que decía, los derechos humanos son cartas de triunfo frente a los gobiernos y frente a las mayorías, ¿no? O había otro autor, Ferraioli, que decía que se encuentran en la esfera del indecidible, no se puede decidir sobre los derechos humanos. U otro autor que señalaba que eran el coto vedado, que no se puede tocar, no se puede someter a consulta. Entonces, yo coincido que esta consulta no está consultando si se hace justicia. No, pero lo que yo sí creo es que esta consulta está supeditando el ejercicio de los derechos humanos. Y yo voy en ese sentido por lo que señaló la ministra Piña y lo que señaló el ministro Lainez. Ahora, coincido, es cosa juzgada. La mayoría se pronunció y lo que nos corresponde a quienes ejercemos el derecho y a todos los ciudadanos es respetar la decisión de la Corte, ¿no? Se vale estar en disenso. Acá me parece que no es por ahí, ¿no? Yo ahí tengo una óptica un poco diferente, Luis Miguel. Sí está, claro, el tema de los derechos humanos es fundamental. Sigan hablando, aquí estoy oyendo, los tengo que hacer algo aquí en mi despacho. Sigan. Sí, es sumamente importante, pero me parece que, vaya, como quedó la pregunta y como acabó la resolución, no se están trastocando, no se están poniendo en riesgo, no es una amenaza para los derechos humanos. Probablemente la primera pregunta sí lo fuera, cuando habla de presuntos delitos, porque ahí ya está señalando y está velando una acusación. Y si era insidiosa, si era tendenciosa, porque estaba dando nombres, apellidos y periodos de tiempo. Pero todo eso se subsanó, de manera que no podemos decir que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de ayer sea una resolución contraria o que haga nugatorios los derechos humanos y sus garantías. Me parece que no. Y si así fuera, vamos a suponer que sí,
pues se podría acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el que lo hiciera se estaría poniendo el saco, ¿sí me explico? Y no lo va a hacer. Entonces, además que, repito, yo insisto en que la parte de los derechos humanos quedó bien salvada. Yo sí creo, colega, que yo me apego mucho al criterio que sostuvieron ayer, por ejemplo, la ministra Norma Lucía Piña y Lainez. Sí creo por ahí que la materia de la consulta, porque lo que analiza la Corte es la materia de la consulta y ya después entra a analizar la pregunta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como se encuentra planteado en la exposición de motivos, la materia de la consulta, porque el ministro Aguilar en su proyecto dice que no puede analizar simplemente la pregunta, que tiene que hacer un análisis sistemático, un análisis conjunto, de todo el documento que le remite el Senado, ¿no? Y dice, bueno, la materia de la consulta es inconstitucional y señala los 5 puntos de los que se han venido hablando durante muchos días, ¿no? Que no tiene caso repetirlos aquí. Y por ahí el ministro Piña decía que la materia de la consulta no es maximizar su derecho, sino apropiarse de él, ¿no? Decía, lo que está haciendo la Suprema Corte en su intervención, decía, no es maximizar el derecho, simplemente tomar lo que vino del Senado, tomar la propuesta del presidente y replantearla. Correctamente lo señalas, no hay una restricción de la Corte. O sea, no hay ninguna ley que diga, no lo puedes hacer, ¿no? Pero yo lo que sí considero es que en ese porque muchos dicen, es que ahí se demuestra que el ministro Aguilar estaba vendido. Tampoco. El ministro Aguilar analizó lo que en ese momento había. La Corte lo que hizo fue votar por la constitucionalidad y, como bien señalas, replantear la pregunta para que no fuera inconstitucional. Claro. Entonces, quiere decir que por lo menos algunas porciones del proyecto del ministro Aguilar estaban en lo correcto al señalar que en ese análisis conjunto del proyecto, en ese análisis conjunto de la materia de la consulta, había partes que advertían inconstitucionalidad, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo y yo coincido contigo en ese criterio. Es cosa juzgada y aquellos periodistas o abogados que señalan es que la Corte se vendió, que se perdió la República, me parecen declaraciones muy aventuradas y muy desafortunadas. A mí me parece... Les voy a decir, a ver, y ahorita sí, ya lo estuve escuchando. Yo creo que parte de la reacción de gran parte del público es que no hay confianza en los tribunales de México. No hay confianza porque durante muchos años la justicia ha sido sumamente selectiva. Si tienes dinero para salirte de un lío, te sales. Si no tienes dinero, te entancan. Entonces, la impunidad ha campeado entre mucha gente que tiene dinero e influencias. Entonces, no hay confianza en los tribunales. Pero el presidente López Obrador se está encargando de que haya aún menos confianza. Porque el presidente a veces se ríe de ciertos principios como la presunción de inocencia o cuando habla de que ¿por qué tiene que cumplir con el debido proceso? Por favor, ¿no? Y eso es muy peligroso. Ahí les va una llamada que creo que lo representa. Alex Cártel. Muchas veces la justicia no tiene nada que ver con la legalidad. En el caso de Sergio Vázquez, la Suprema Corte resuelve que el juez debe desestimar las declaraciones de los testigos, ya que el abogado del inculpado no estaba presente. Los jueces sabían que Vázquez era culpable de matar a Valeria Hortensia Valdés frente a su nieto para robarle 800 pesos, pero él quedó en libertad. Se apegó a la legalidad, pero no hubo justicia. Es lo que dice el presidente cada rato. Como el caso de Patistán Cassés y el caso de Israel Arzate. Aplica a lo sucedido el dicho de una cal por las que van de arena. Ojalá que la ley siempre caminara de la mano de la justicia. A ver, yo no soy abogado, pero le voy a explicar y ustedes me van a corregir lo que dice Alex Cártel. Tú no tienes derecho a ser cuestionado ni interrogado si no está tu abogado contigo para decirte y asesorarte qué decir y qué no decir, porque te puedes inculpar. Corríjanme ahí. Tampoco pueden estar hablando con testigos o supuestos testigos sin que esté tampoco presente el abogado de una de las partes, porque ese abogado también tiene derecho a hacer preguntas en nombre de la otra parte que tal les pudiera demostrar que los testigos mienten o los testigos falsean, los testigos exageran. Entonces, yo le diría a Alex Cártel, estoy de acuerdo que, como tú dices, la justicia no tiene nada que ver con la legalidad, pero si no nos atenemos a un régimen de derecho y no respetamos hasta las fallas del régimen de derecho, un día van a venir por ti, Alex, y te van a llevar.
Y cuando digas, yo quiero a mi abogado, te va a decir, cállate, idiota, ¿cuál tu abogado? Y ya te quiero ver, señor juez, no me quisieron dar a mi abogado. Ay, eso no importa, tanque. Sí, claro. Las No, leyes están hechas para proteger a los inocentes y a los culpables. Que no nos guste, no nos gusta. Pero tampoco hay que olvidar otra cosa. Tenemos insuficiente cantidad de ministerios públicos. No se dan abasto. Hay mucha corrupción en los ministerios públicos porque se le ha metido muy poco dinero a los ministerios públicos y a los tribunales y todo, porque creo que privó durante muchos años una mentalidad. ¿Para qué les pagamos a los ministerios públicos y a los policías y a los jueces? Que se pongan de acuerdo con los casos y con los delincuentes. Ojo, entonces heredamos cosas muy funestas. Digo, hasta un periodista que hoy es el héroe de los fifís, se prestó, Loret de Mola se prestó a una simulación de un arresto que echó a perder un caso porque él sabía que ya la habían arrestado y con tal de ganar la nota se puso de lacayo de González Luna. Por favor. Entonces, cuidado. Hay respeto absoluto a la ley porque al presidente le gusta decir, antes que la ley está la justicia. Pero sin ley no hay justicia nunca. Es lo que hay que entender muy claro. Sí, por supuesto, por Digo, supuesto. por favor, así que Alex Cartel, cuando te agarren, tú di que no quieres abogado. Tú di que lo que quieras. Te va a ir muy mal, pero en fin. Sí, para eso están las leyes, para que sea posible la vida en sociedad. Si no las respetamos, si no se respeta el debido proceso, sería la ley de la selva. O sea, es que es la ley de la selva porque nuestras autoridades no son capaces, mi querido Venus, de hacer ni cumplir el reglamento de tránsito. Sí. Si no pueden ni hacer cumplir ese reglamento, ¿tú crees que van a acabar con todas las tranzas de la delincuencia organizada? Uy, falta mucho, porque la corrupción está enquistada en todos esos lugares. Déjenme, les comento una cuestión. En Estados Unidos hubo un caso muy conocido y que se estudia en Derecho Constitucional, que es el de Miranda versus Arizona, Miranda contra Arizona, que es el que establece que si no hay debido proceso, todo es nulo, aunque se trate de un asesino confeso. Entonces, es que es muy importante, es fundamental, sin debido proceso no hay nada, ¿no? Sería como en la época del absolutismo, ¿no? Que el rey te mandaba a aprehender y te metía en una jaula y ahí te dejaba años sin juicio hasta que como era México hace pocos años, no nos hagamos guajes. Exacto. Hace poco, no te vayas a la época del absolutismo, vete a la época del autoritarismo mexicano y son vicios que no se acabaron todavía. Era terrible ese autoritarismo mexicano, perdón, era terrible. Pues sí. Mira, y aquí platicábamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de los amparos de los médicos en contra de los insumos, en contra del gobierno que no le proveía de insumos médicos, volviendo al tema que tú señalabas que hay poca confianza en los tribunales y que a veces acceder a la justicia es costoso, pues precisamente ahí es donde se originan muchos de esos recelos en contra de los tribunales y esa falta de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces alguien que tiene una petición legítima que hacer valer ante un tribunal no le alcanza para ir a pagar, por ejemplo, un amparo, no le alcanza para ir a pagar a un abogado y sienten la justicia muy lejana, ¿no? Sin embargo, quienes estamos en el ejercicio del derecho todos los días, en mi caso como postulante, y lo platicábamos con Bernardino la semana pasada, a mí sí me han tocado ver muchos avances en el Poder Judicial de la Federación, se ha profesionalizado mucho su servicio, han buscado acercar la jurisdicción, que es una de las obligaciones del Estado mexicano, acercar la justicia a todas las personas. ¿Qué es acercar la jurisdicción? Acercar la justicia, hacerla fácil, hacerla accesible, ¿no? Los juicios orales han venido a facilitar esto, ¿no? Mira, ahorita con el tema de la pandemia, lo platicábamos aquí, en la jurisdicción local, en los juicios del orden común, por decirlo así, no existe todavía la posibilidad de desahogar audiencias vía videoconferencia. El Poder Judicial ya tiene toda la infraestructura y muchas audiencias, por ejemplo, en juicios amparo, en juicios mercantiles, se están desahogando por esas vías. Entonces, yo creo que la justicia va avanzando. Evidentemente no es perfecta, falta mucho, y aquí también lo decíamos, a los ministerios públicos, a las fiscalías, tienen a veces 20 fiscales para atender un circuito completo, no les alcanza. Y por no eso le han metido lana. El estudio que hizo la UDLAP sobre la impunidad en México, la impunidad se debe en gran medida a que todo el aparato de procuración y de impartición de justicia le faltan recursos humanos.
recursos materiales. Hay juzgados que entras y quieres salir corriendo. Recursos económicos. O sea, es una carencia centenaria de recursos, porque los que se han querido siempre partir plazas son el poder ejecutivo. La verdad. Sí. Entonces, hasta que este presidente no le meta a la impartición y procuración de justicia a nivel federal y los gobernadores, porque son otros zánganos, no lo hagan a nivel de los estados, pues tú te enfrentas, tú dirás, ha mejorado mucho, pero creo, mi querido Luis, que todavía le falta mucho. Claro. A ver, cuando tú dices, ¿cuántas fiscales hay por un circuito de... ¿cuántos fiscales hay por 100,000 habitantes? Es ridículo. Sí, así no se puede y no se va a poder, y así que estamos condenados a vivir esta situación muchos años más. Es duro y feo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Cambiar un país es muy difícil. A ver, ¿qué país heredaron? Bueno, ¿qué tipo de organización heredaron los que nos dieron patria y libertad en 1821? Pues la verdad es que se quedaron con muchas de las malas mañas que existían en el virreinato. No nos hagamos tontos. Se quedaron con los fueros para los militares que se acabaron hasta que se acabó el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1942. Fíjate, fueros militares. Los fueros religiosos afortunadamente se acabaron antes, cuando las leyes de reforma. Pero este país heredó terribles cosas. Bien, ¿qué heredaron los revolucionarios de Porfirio Díaz que realmente hayan cambiado mucho? Pues la no reelección, la corrupción se quedó igual, se crearon nuevas camadas de millonarios. El país no cambió gran cosa. Claro, el país tuvo una evolución, pero también Kenia evolucionó. También Mali evolucionó, porque el mundo ha evolucionado y México, junto al país más desarrollado del mundo, pues fue evolucionando, pero no por grandes méritos propios de nuestros gobernantes, lo siento. Sí, la verdad es que yo puedo definir la esencia de México y su historia como un proceso muy trágico. Claro que sí, es un país que ha tenido una historia terrible. Y hoy lo vemos y no se puede arreglar eso porque no es del periodo neoliberal, es de toda la vida, ¿no? Desde los tlatoanis aztecas. Así el gran mérito de López Obrador va a ser si empieza a cambiar. El gran mérito de López Obrador va a ser si va en serio que hay que, con la ley en la mano, denunciar delitos que se vayan a la fiscalía y la fiscalía con la ley en la mano demuestre si hay o no culpabilidad para presentar el caso ante un juez que a la vez tendrá que estudiar la evidencia y decidir si no hay o si hay culpabilidad, siempre con la ley en la mano. Así de fácil. Sí, de fácil. Pero si lo logra eso López Obrador, va a ser un gran avance. Yo sí creo que hay que meter a la cárcel, no a uno, a varios expresidentes, sí, para los delitos para los cuales no haya habido prescripción. En el gobierno de López de Calderón hubo muchas desapariciones forzadas. Es decir, el gobierno desapareció gente. Eso no prescribe. No prescribe. Y hubo muchas masacres y las fuerzas públicas estuvieron involucradas en varias. Bueno, y acuérdate de todos los perredistas que fueron asesinados en el gobierno de Carlos Salinas. Sí. Nunca se averiguó, nunca se... Eso no prescribe. Eso no prescribe. No bueno, prescribe. Entonces hay muchos delitos, ¿no? Y todo eso se puede investigar y se debe investigar. Y eso nos vuelve al punto inicial, que es la consulta. Y quisiera hacer porque ya lo tocó Luis Miguel hace rato, me parece un punto interesante. A ver, el ministro Pérez Dayán dijo, cuando le preguntaron si estaba por la constitucionalidad o no, dijo, estoy por la constitucionalidad de la pregunta, de la consulta, aunque me parece ociosa. Es algo muy interesante. Constitucionalmente, ya vimos, es válida y va en 2021, constitucionalmente. No le podemos poner peros. Ahora, sí es un ejercicio que va a costar, como ya se dijo, 8,000 millones de pesos. Millones. Y en realidad va a servir para muy poco. Para muy poco y que además, en cierto sentido, es innecesario. Pudo haber no sucedido y no hubiera pasado absolutamente nada. Pura política, acuérdense. Esto entonces, es política. Lo que va a ser efectivo
van a ser las investigaciones y las acusaciones que se hagan ante la Fiscalía. Eso va a ser lo efectivo. Y como lo he venido sosteniendo, son dos cosas en paralelo que no se cruzan, pero lo importante es lo jurídico y lo de la Fiscalía. Lo otro es un show mediático que ahora ni siquiera va a ser tan redituable para el presidente, dado que le cambiaron la pregunta y le quitaron toda la ya se le ocurrirá algo, no lo menosprecies, ya se le ocurrirá algo. A ver, Luis. Y hay que recordar que dentro de este proceso todavía faltan varias etapas. Por ejemplo, regresa a la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, tendrá que votarse en las cámaras, tienen que votar la mayoría de las cámaras por la aprobación de la materia de la consulta. Una vez que votan, lo que procede es publicar la convocatoria que es donde nos convoca a todo el pueblo mexicano a participar el primer domingo del año que viene en la consulta. Y de ahí tiene que ser en agosto. En agosto. Domingo de agosto. Perdón, el primer. Lo que quería el presidente es que fuera el primer domingo de junio, que fuera el primer domingo de agosto con la elección. Así lo señala la Constitución. La Constitución no le ayuda, porque la gente va a estar hasta las chanclas de haber ido a las urnas para regresar otra vez. Sí. La Constitución señala que es el primer domingo de agosto y la Ley Federal de Consulta Popular sigue sin modificarse, señalando que es el día de la jornada electoral. Pero la Constitución tiene precedencia sobre la ley. Por encima. Y de hecho, el proyecto del ministro así lo determina y el INE así lo hará, ¿no? El INE tendrá que hacer todo el proceso de organización, calificación, escrutinio de la consulta, ¿no? Y eso implica también que el INE va a calificar toda la publicidad que se haga para convocar a la consulta. Y ojo ahí, porque eso va a implicar medidas cautelares para que desde el púlpito presidencial no se hagan pronunciamientos que sean opuestos a la materia de la consulta o al sentido de la pregunta. Ojo ahí, ¿no? Claro. Entonces, hoy la constitucionalidad que determinó la Corte ya está. Lo podemos platicar, podemos discutir si estuvimos de acuerdo o no, eso ya es el criterio de cada uno de nosotros. Lo que sigue es todavía etapas legales que tendrán que irse revisando, y en este caso el Instituto Nacional Electoral lo que tendrá que hacer es revisar qué tipo de publicidad se va a hacer, cómo se va a convocar a la gente y tomar medidas necesarias para que desde los órganos públicos no se modifique la esencia de la pregunta como quedó planteada. Porque si la pregunta quedó planteada en los términos que ya platicamos, pero desde el gobierno federal van a nuevamente a retomar la pregunta. No puede. Porque además pueden demandar al presidente ante el tribunal electoral. O sea, porque mira, la verdad, lo que dije hoy en la tarde, cuando se aprobó la ley de consulta popular, los legisladores que la aprobaron, pensando, a ver, ¿cómo le damos a tole con el dedo al pueblo? Eco, una ley de consulta popular que para que se haga la consulta, uno y la mitad del otro. La verdad es complicadísimo. Y ahora cuando dicen los ciudadanos pueden solicitarla, es bien fácil. 1.800.000 firmitas, mañana las consigo, hombre. O sea, la ley de la consulta popular es una fachada, porque si ya la analizas, como tú lo explicaste, Luis, analizas la ley parte por parte, está en chino hacer una consulta popular en este país. Ni el presidente la tiene fácil cuando la convoca. Aquí se vio, o sea, ni el presidente. Sí, porque aparte requiere, para ser vinculante para el Poder Ejecutivo y Legislativo, se requiere una participación superior al 40% de la lista nominal, ¿no? Que es un mundo de gente en un país donde el abstencionismo reina y meses después de que acabamos de tener un proceso, porque para el día de la consulta van a haber transcurrido pocos días desde que hubo el proceso federal. Claro. Entonces, si de por sí la gente tiende a no salir a votar por sus propios representantes populares, habrá que ver cómo se sostiene el ánimo por participar en la consulta. Hoy por hoy es un tema muy candente, que llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, si como señala mi colega, para ese momento de la consulta la Fiscalía ya está haciendo investigaciones, pues entonces, ¿cuál va a ser el motivante o el detonante para que la gente salga a ratificar esa consulta, ¿no? Y mira, y te digo, la pregunta quedó tan desinflada que no va a provocar el interés. O sea, y mira, estamos hablando que son menos de 2 meses del 6 de junio. Yo sí voy a votar, la verdad, yo sí voy a llegar y voy a decir, sí estoy de acuerdo que los investiguen. ¿Por qué diablos no? Ya que lo hagan después, bueno, pero sí me voy a manifestar a favor.
Mira, del 6 de junio al 1 de agosto son menos de 2 meses. Siempre las elecciones intermedias baja sensiblemente el porcentaje de participación. Tuvimos en las elecciones de 2018 el 63%. Esperemos números mucho menores a esos para el 6 de junio. Y luego todavía les ponemos otro proceso. 2 meses después, la gente va a estar... Mira, yo la verdad es que dudo que se pueda convocar a ese mínimo del 40% de la lista nominal. A ver, Río, no los quiero aclarar, mucha gente está quejándose, va a costar 8,000 millones de pesos y que esto... A ver, 8,000 millones de pesos dentro del presupuesto federal es una milésima de por ciento, para que les quede claro. 1.3 milésimas de por ciento. Dentro del presupuesto federal, 8,000 millones no es nada. Claro, me gustaría tenerlos a mí, ¿no? Sí. Más me gustaría tener una 10 millonésima del presupuesto. Pero hay que ver muy bien qué son 8,000 millones, porque entonces la gente podríamos hacer esto y esto y esto. 8,000 millones, cuando ya lo ves bien y lo repartes entre 130 millones de mexicanos, pues también no es mucho dinero. Digo, hay que ser realistas, ¿no? A ver, 8,000 millones entre 130 millones de habitantes, pues nos da a 61 pesos por mexicano. Son cacahuates. Y así es. Se va a hacer. Ya. Lo que pasa es que, pues, claro, en términos, en términos absolutos sí luce mucho, pero bueno, 8,000 millones serían el equivalente a 4 aviones presidenciales, por decirlo así. Sí, porque yo no escuché a la gente repelando mucho cuando se decidió, bueno, yo sí repelé, cuando se compró el Dreamliner. ¿Se acuerdan del Dreamliner, no? Uh-huh. El Dreamliner costó 333 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy son 6,660 millones de pesos. Pues ¿Dónde estaba la gente que hoy menta madres por los 8,000 millones cuando se compró ese avión en un lujo de dispendio para tener un presidente que adelante iba su grupito y atrás como gallinas todos los reporteros para que cubrieran sus viajes y lo presentaran siempre como el héroe del mundo? Por favor, cuando se compró ese avión yo siempre dije, el presidente de México no necesita más que un jet ejecutivo para 12, 14 personas. No, había que comprar, quiero decirles, porque mucha gente no lo sabe, el gobierno de México fue de los primeros clientes del Boeing 787 Dreamliner que todavía no salía al mercado. Así fue la estupidez. Y nos costó a pesos de hoy 6,660 millones de pesos. Y a ver, enójense también, que después el presidente López Obrador, en vez de venderlo, la regó, es otro asunto. Es otro asunto. Pero y así hay muchas, pero en fin. Obviamente no puede salir gratis la consulta. Estamos hablando de una lista nominal de más de 90 millones de personas, 92 millones de personas. Todo eso cuesta. Pero sí estoy de acuerdo contigo, 8,000 millones que pueden sonar mucho, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es lo que sale, la consulta. A ver, yo quiero hacer, con relación al costo, quiero hacer 2 comentarios. El primero es, si nosotros nos ponemos a revisar lo que la Auditoría Superior de la Federación determina por daño patrimonial cada año cuando hace sus... y se hicieran los procedimientos resarcitorios a los funcionarios públicos que generaron ese quebranto patrimonial al Estado, esos 8,000 millones los recuperamos en un ratito, ¿no? Cacahuates. A mí no me espanta el costo. A mí vuelvo a lo mismo, siento que es un ejercicio ocioso, toda vez que si ya se van a hacer las investigaciones, como señala mi colega, pues entonces creo que es innecesario consultar, porque la gente, aunque no le preguntes, estamos todos a favor de que se juzgue a los expresidentes, ¿no? Entonces, yo dividiría en esas 2 partes, ¿no? Sí, Omar Peralta, eso hazlo con tu mamá. Perdón, hay gente que tiene unos términos. Yo digo, hazlo con tu mamá, ¿no? Aunque usted es grandecito, tal vez le guste. Sí, síguele, Venus. Sí, en este punto sí quiero precisarlo, y estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel. No era necesaria, en estricto sentido no era necesaria la consulta. Como lo dijo el ministro Pérez Dayán, es ociosa. Claro. Sin embargo, tampoco es que sea una necedad, porque está prevista en la Constitución. Constitucionalmente hay la posibilidad de que se hagan consultas populares. No se está inventando nada nuevo, no se está sacando nada de la manga.
Aunque A ver, resulte una ocioso. pregunta, si fuera un tema que a la gente le gustaría, ¿tú crees que estarían quejando tanto del costo? No, no, pues no, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, la propia Constitución señala que para que una consulta sea viable, tiene que analizarse que sea un tema de trascendencia nacional. Evidentemente, si es algo a lo que la gente le interesa, si es un tema de trascendencia nacional, pues obviamente el costo no les va a interesar, ¿no? Entonces, yo lo que creo, yo destacaría, por ejemplo, hoy vuelvo al punto y puedo parecer disco rayado, ¿no? Pero es para mí, en ese sentido, lo más interesante, lo más importante. Si uno analiza cómo llegamos hasta la consulta, constantemente cuando se le preguntaba al presidente si iban a juzgar a los expresidentes, él decía que él no estaba a favor de que se juzgara a los expresidentes. Pero si la gente se lo pedía, él lo hacía. Pues es grilla, es que ya sabemos, política. Todo esto es política. ¿Dónde nos pura, sorprende? sí. Y entonces llegamos hasta este punto de la consulta sin que ya estamos en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel y no han iniciado las investigaciones. Entonces, vuelvo al punto que yo señalaba. ¿Cómo sabes que no hay investigaciones si no las han sacado? No sabemos, a lo mejor ya empezaron, a lo mejor no. No lo sabemos. Yo no sabría. Así como yo no te puedo decir que empezaron, tú no puedes decir que no han empezado. Puede ser. Sí, cabe la duda, ¿no? Pero yo destaco, por ejemplo, hoy señalaba José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch para América. Decía que la percepción que tienen desde afuera del país, ¿no? Ellos consideran que la decisión de la Corte lo que hace es someter a plebiscito los derechos humanos. Y vuelvo al tema del acceso a la justicia. En este país se habla mucho acerca de la justicia pronta y expedita, Y a veces mucha gente dice, lo repite sin conocer realmente lo que significa, por ejemplo, el término expedito. Y la propia Suprema Corte ha definido en muchos criterios, tanto de su primera como segunda sala como del Pleno, que una justicia expedita implica que se encuentra libre de estorbos. Y hay un criterio de no hace muchos años donde la Corte dice que esa justicia expedita obliga no solamente a las autoridades de impartición de justicia, sino a cualquier autoridad del Estado mexicano, ya sea poder legislativo o poder ejecutivo, ¿no? Entonces, para muchas personas, la decisión de la Corte pareciera que supedita el acceso a la justicia al resultado de la consulta. Lo cual no, ya vimos que no. No, pero la percepción, porque hay que recordar que la decisión de la Corte fue dividida, ¿no? Y hay quienes siguen sosteniendo, ministros, que fue inconstitucional y hay quienes, la mayoría, determinaron que sí. Pero la percepción que tienen muchos juristas internacionales también de lo que sucedió ayer en la Corte es que pareciera que eso es lo que está sucediendo en el Estado mexicano, que los derechos humanos se están sometiendo a consulta. A ver, pero a fin de cuentas no hubo violación de los derechos humanos en esta consulta. Creo que de Human Yo no lo veo, Rights... tú tal vez lo veas, Luis, pero no lo veo, porque a fin de cuentas no va dirigido a nadie, va dirigido a casi a una intelequia que se llama actores políticos. Entonces, actores políticos ahorita puede ser tú, y Venus y Eduardo Ruiz Gili, porque estamos hablando de política. Y la gente que participa aquí puede ser un actor político. Mira, en un momento hasta se puede impugnar la pregunta, no ante la Suprema Corte, pero se pueden ir, como tú lo dices, a las cortes internacionales. Ya varios abogados dijeron que van a ir a impugnar la pregunta y todo el proceso ante la Interamericana, ya de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero esto ya es cosa juzgada. Mira, para mí lo interesante era oír nuevos puntos de vista esta noche. Ya llevamos hora y media, ya. Una última pregunta, porque creo que es importante. Todas son importantes, pero hay unas que... Conchita Riesgo Casillas, ¿cuánta gente debe participar en la consulta para que los resultados sean válidos? ¿Qué porcentaje? ¿Y son o no vinculantes en la decisión de la consulta? A ver. 40%. A ver. ¿Voy o vas, Luis Miguel? A ver, 40% de la lista nominal. Estamos hablando que son unos 92 millones de personas, 9 por 4, 36. Estamos hablando de 36 millones por ahí, 38 millones de personas, las que tendrían que ir y participar. Solamente que participar. Solamente, o sea, porque también por ahí decían, 40% tiene que estar a favor de la pregunta. No. No. O sea, es participar. Ahora, de esos, el sí o el no, pues será más de la mitad, ¿no? Sí, o sea. Ahora, lo de que sí es vinculante. A ver. Ahora, el 40% está en ruso, Sí, claro. Son 36 millones.
Sí, está muy difícil, está muy difícil. Que sea vinculante, la ley dice, es vinculante para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nada más. Lo cual quiere decir que, como lo he venido sosteniendo y como ya acordamos, no hay ningún obstáculo para que, aún con un no, como resultado de la consulta, no hay un obstáculo para que la Fiscalía investigue. Por eso decíamos que resultaba innecesaria y ociosa la consulta, que sí lo es, pero que está prevista en la Constitución, porque también la Constitución y el ordenamiento legal a veces prevé cosas ociosas e innecesarias. Eso era lo que sostenía Saldívar y que platicamos aquí, que en su primer momento cuando lo escuché me llamó la atención y hasta lo manifesté en redes sociales, porque primero dijo es que no va a ser vinculante, pero no aclaró, ya después señaló, ojo, no es vinculante ni para las fiscalías, ni para los órganos de procuración de justicia, ni para la jurisdicción, y evidentemente no es vinculante, ni el sí, ni el no. Y Exacto. Es muy válido ese argumento, porque también en el proyecto se sostenía que si salía el no, entonces se quedan impunes los delitos. No. Y me parece correcto el criterio de Saldívar, en el sentido de que, bueno, al no ser vinculante para los órganos de procuración de justicia, que ya son autónomos, y para el poder judicial, porque así está en el texto constitucional, tanto el sí como el no será vinculante para ellos. ¿Y a qué se refiere? Que la gente vote por el sí en esa pregunta no implica que al día siguiente vayan a ir a la cárcel los presidentes, ¿no? Sí, no. Si la gente vota por el no, tampoco implica que no se les vaya a investigar. O sea, es importante dejar bien claro eso. Por eso lo que platicamos aquí durante varias ocasiones pareciera ocioso, ¿no? No, es que sí es ocioso. O sea, y lo digo, te digo, el ministro Pérez de él fue claro. Yo voto por la constitucionalidad, pero es ocioso e innecesario. Pero pues así está la Constitución. No podemos pasar encima de ella, ¿no? Bien, ha llegado el momento de presentar los libros que voy a regalar hoy. Por eso me parece rato, no les había tomado la foto. Entonces, van los libros que voy a regalar hoy y va la pregunta. El primero que conteste la pregunta se va a llevar estos libros. A ver, aquí están los libros. Hay de todo, así es que datos curiosos para el recreo. Es un libro así de chispitas de cultura. Me enamoré o solo enfermé de soledad, de Adriana García Espinosa. El liderazgo que México necesita, de Siliceo Romero y Reig. Perder peso ahora, de Arturo Niño Solís. Ay, mira, puse 2 veces el de me enamoré. Bueno, yo lo cambio por otro, A ver si tengo uno por aquí. Bueno, lo cambio por otro. ¿Por qué los impuestos son un robo? De mi querido amigo Luis Pasos. Muy bueno eso. VMEX 2050, el futuro del Valle de México, es una edición del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Un libro sobre comunicación editado por el Estudio de Comunicación y Coca-Cola. Descubre el diccionario de Elizabeth Haynes. Es un libro muy bueno que a un estudiante le ayuda a descubrir y usar muy bien un diccionario. Sergio Reutberg, Expuestos. Capicúa, de Oscar Benazzini. Liderazgo trascendente, única para un futuro sustentable, de Alfonso Siliceo. Lidia Cacho, la otra cara de la pederastia. Las 4 disciplinas de la ejecución, de Covey, McChesney, Huling y Mirales. Y Neuromanagement, de Néstor Braidot. Estos son los libros, aclarando que voy a sustituir el de Me enamoré o solo enfermé de soledad. ¿Qué título, verdad? Está bien melodramático. Bueno, y se lo voy al primero que conteste esta pregunta en mi dirección de correo electrónico. Por favor, no manden la respuesta al chat de este programa. Si quieren lucirse con los demás, háganlo, pero yo no lo voy a leer. Aquí lo que tienen que mandar es a mi correo electrónico es solicitudes@ruizgillytimes.com. solicitudes@ruizgillytimes.com. Y yo quiero que me contesten cuándo fue la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de México
en dónde fue esa primera sesión y quiénes fueron los primeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No está tan fácil, pero si son ustedes buenos para el Google, ya lo encontraron. Entonces, los primeros ministros de la primera Corte Suprema, que en esa época se llamó Corte Suprema de Justicia, cuando se inauguró su primera sesión, en qué año y en dónde. Quien lo conteste a solicitudes@ruizgillytimes.com se lleva este ramillete de flores. Muy bien. Y quienes hayan ganado libros desde hace 2 semanas, incluyendo esta, no participan. Que quede claro. Bien, conclusiones finales, a ver si a alguien se le ocurre mandar la respuesta, pero a ver, conclusiones, empezamos por los más jóvenes hoy. Luis Rodríguez, Alemán. Y bueno, mi conclusión sería como comencé el programa y como platicamos la semana pasada, como si fuera sesión de la Corte. Yo estoy por la inconstitucionalidad, aunque mi opinión no sea vinculante para nadie. Yo sostengo y me apego a los criterios que señalaron tanto el ministro Lainez como la ministra Piña, y así como lo comenté la semana pasada, yo considero que el proyecto del ministro Aguilar tenía muchos puntos o demasiados puntos que hacían advertir la inconstitucionalidad del proyecto. Sin embargo, votado está, es cosa juzgada y creo que tenemos que respetar la decisión de la Corte, nos guste o no. Una pregunta, ¿tú crees que la Corte se vendió al Poder Ejecutivo o que México, como muchos lo han dicho, dejó de tener un poder judicial independiente y que ya somos una dictadura? No lo creo. Precisamente el objetivo de que haya 11 ministros es que haya pluralidad de criterios, ¿no? Si queremos que todos piensen igual que el ministro Aguilar, pues entonces no tengamos una corte de 11 ministros y tengamos nada más de uno, ¿no? Yo considero que los ministros... Bueno, yo sé de alguien que tal vez le gustaría eso, ¿eh? Yo considero que los ministros, cada uno votó... Aquí empezábamos hablando del tema de la objetividad. Es imposible tener objetividad y los ministros votaron cada uno atendiendo a su razonamiento jurídico y a sus convicciones personales. De eso, a que hubieran dejado influenciar o se hubieran dejado presionar o se hubieran vendido, no lo comparto. Simplemente yo tampoco. Es más, uno que yo estaba seguro que iba a votar a favor del proyecto, pues dijo que, pues votó a favor, pero no muy convencido, porque por todos los criterios que él también después dijo, a ver, vamos por aquí, ¿no? A ver, para concluir, mi querido Venus. Yo diría que la República sigue, la República funciona. Yo creo que la división de poderes está intacta. Me parece que todo lo que prevé la Constitución para el caso concreto de la consulta popular se dio, funcionó. Yo no veo absolutamente problema. Hubo 6 ministros que votaron la constitucionalidad de la consulta y 5 que no, pues ganó la mayoría. Así es esto. No hay que hacer un escándalo. Sí me parece totalmente, como lo dije al principio, grotesco y ridículo. Algunas pataletas que han hecho algunas personas diciendo que hasta pusieron moñitos de luto. Entre ellos muchos colegas periodistas que qué bárbaro, qué bien les fue en épocas pasadas. Que se acabó la república, que la dictadura, que Mexizuela, como México y Venezuela, Mexizuela. Bueno, Rocío Rodríguez casi gana porque me nombró a los ministros, me nombró la fecha, pero Rocío, todo este tiempo no dijiste dónde. A ver, ahora estoy viendo quién más. No, todavía tienes tiempo, Rocío, de decir, yo soy la ganadora de los libros. Muy bien, ya nos vamos. Para mí es muy importante que quede claro, esto no debe ser una bronca personal. Esto no hay que caer ni en las trampas de la derecha ni en las trampas de la izquierda. No hay que caer en las trampas de que porque nos cae gordo, nos cae bien López Obrador. Por ahí hay un mentecato, dijo que estaba yo muy amlover. No, señor. La 4T tiene sus virtudes y sus grandes defectos. Pero yo no me puedo concretar nomás a ver lo que está mal. Yo también tengo que ver lo que está bien. Es una obligación como ser humano ver las cosas en todos sus ángulos. Esa persona que me lo dijo, cuidado. El día que se enamore, nomás va a ver lo bonito de la persona amada y nunca se va a dar cuenta de los defectos. Y el día que se dé cuenta va a decir, ay, gulp. No, hay que ver las cosas siempre. Son esféricas, sí, a menos de que seas un pen esférico.
que de cualquier lado que te vean eres bien pena. Bueno, es otro asunto, ¿no? Entonces, este país está muy dividido. Hay que pugnar por acabar con esas divisiones. Y lo voy a decir porque el primero que quiere que estemos divididos es el presidente. ¿Por qué? Porque le conviene. Yo lo entiendo, políticamente lo comprendo y digo qué bien lo hace, pero no le conviene al país. Lo dijo Lincoln en la guerra, antes de la guerra civil, dijo, una casa dividida jamás prevalecerá. Y México ha estado dividido desde el 16 de septiembre de 1821, cuando el cura Hidalgo le arrebató la dirección de la insurgencia a Allende. Ya desde ahí ya estaban peleados. Y cuando Allende pudo, le hizo el golpe de Estado a Hidalgo, le quitó el título de generalísimo y se lo puso él. Cosas que la gente no conoce. Siempre hemos estado peleando y vean los resultados. El año que entra vamos a cumplir 200 años de vida independiente y realmente, ¿qué podemos presumir? Sí, como México no hay dos, ja, 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 ajá. Pero, a ver, ¿cómo está el país? Vean cómo está el país. El país está bien amolado. En fin, es lo que yo pienso. Rocío, perdiste porque Miguel Zavala. Creo que Miguel Zavala, a ver. No, Hilda Vázquez contestó completamente la pregunta antes que tú. Tú lo habías contestado bien, pero te faltó. Hilda Vázquez ya dijo, la primera sesión fue inaugurada el 15 de marzo de 1825 en Palacio Nacional. Los primeros ministros fueron Miguel Domínguez, que fue el primer ministro presidente, José Isidro Yáñez, Manuel de la Peña y Peña, que creo que después fue presidente un ratito, Juan José Flores Alatorre, Pedro Vélez, que también fue presidente después, Juan Gómez Navarrete, Juan Ignacio Godoy, Francisco Antonio Tarrazo, José Joaquín Avilés y Quirós, Antonio Méndez y Juan Ras y Guzmán. Esos fueron los primeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me da ternura porque unos contestaron que fue en 1917. No. Entonces, ¿cómo decir que Benito Juárez no fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es de las primeras instituciones que se erigieron en México, 1825, digo. Bien. Entonces, lo siento, Rocío, la próxima vez ponte abusada. Entonces, Hilda Vázquez, tú ganaste. Te voy a pedir que por este mismo conducto, mi correo, me mandes tus datos. Y el lunes se van los libros para ti. Muy bien, ya nos vamos. Mi querido Luis Rodríguez Alemán, me encanta siempre tenerte en el programa. ¿Cómo viste a este joven abogado, mi querido Venus? Muy bien, un joven constitucionalista brillante, claro, preciso, con conocimiento. Disfruté mucho esta sesión del programa. Podría ser un alumno tuyo, porque tú diste clases de Derecho. Sí, de Derecho Constitucional durante, ¿qué fueron? 16 años. Y es que por ahí otro mentecato, mira, perdón, ajá. Mentecato no es un insulto, es una descripción de alguien. Ajá. Otro mentecato dijo, ¿y qué sabe Venus de Derecho? Sabe mucho. Oye, y tengo varios papers publicados en revistas especializadas de jurídicas, del ITAM, de la Ibero, de la Náhuac. Entonces, para que sepa este señor. Además eres compositor y rolero. Sí. Y poeta erótico. Exacto. Y fotógrafo erótico. Pues me gusta, digamos que mi abanico de intereses es amplio. Yo te tengo una envidia de la buena, Venus. A mí me gustaría ser tan versátil y polifacético como lo eres tú. La verdad, eres una persona admirable, eres una persona envidiable. Yo creo que muchos quisiéramos tener tus talentos y movernos como tú lo haces en tantos ámbitos y tan bien. Mil felicidades. Y gracias. Ya nos vamos. Luis Miguel Rodríguez Alemán, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal está Jalapa esta noche? El frío, está un poquito fresco. Sí, también aquí en la Ciudad de México. Yo ahorita estoy en 10 grados. Sí, aquí un poquito menos fresco, pero sí está siendo fresco. Y muchas gracias por la invitación y un gustazo poder conocer a mi colega Venus y poder platicar con él. Un abrazo, caray. Querido Venus, mil gracias como siempre. Sabes que aprecio mucho tu talento, tus conocimientos y tu manera de darle otro enfoque a los asuntos, que creo que es muy importante. Gracias, Eduardo. Pues aquí estamos. Gracias y gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Yo sé que es viernes y que muchos
se van a la fiesta sin tener, porque acuérdense, ahí está el COVID, pero No, pues, ya ven, este payaso de presidente de Estados Unidos que se burlaba de la máscara de Biden, él con COVID y en el hospital y parece que está bien grave. Ojalá no se muera, porque el mundo podría entrar en una crisis. Que quede malito, que quede malito. Su esposa, la Lela de la esposa, ¿cómo se llama? Melania, enfermita. La Kellyanne Conway, la güera artificial esta, que es igual de mentirosa que su jefe, con COVID. Ahora espero que nos digan que a Jared, a Don Jr. y a Ivanka y a Eric también les dio. Dijo, no debería de serle mal a alguien, pero esta gente es tan mala, tan funesta, tan racista, que ay Dios, bueno, en fin, que se alivien pronto. Gracias, buenas noches, gracias Luis Miguel, gracias Venus. Hasta el lunes, aquí de regreso en el Diálogo Nocturno, y más temprano estaré en mi columna en varios periódicos del país, estaré en el programa a las 3:30 en Fórmula. Y claro, mañana en mi estudio en Grupo Fórmula. Gracias, buenas noches y gracias por estar con nosotros.